En este vídeo voy a explicar cómo analizar la posición relativa de dos rectas. Bien, antes de ver ese análisis voy a recordar algunos detalles que debemos conocer, ya que los vamos a aplicar en este análisis. Uno de ellos es que si tenemos un vector, por ejemplo, el 2 menos 3, si queremos sacar uno que sea perpendicular a este, lo que hacíamos es intercambiar la posición de sus coordenadas y cambiar una de las dos de signo. Por ejemplo, si cambio de signo el menos 3, este vector quedaría el 3, 2. Este, por ejemplo, podría ser el vector director de una recta, que generalmente lo llamo v, y este sería un vector perpendicular a ese director, entonces sería un vector normal, por eso lo he llamado n. Pero podría ser al revés, podría ser que tuviéramos el vector n y cambiando las coordenadas de posición y cambiando una de las dos de signo, obtener el director. Luego sé que si tengo el vector director de una recta, puedo sacar el normal, o si tengo el normal, puedo sacar el vector director. Bien, también recordar que si tengo el vector director de una recta, pues puedo sacar la pendiente de esa recta, que es la coordenada y dividido entre la coordenada x. Es decir, la pendiente de una recta cuyo vector director fuera 2 menos 3 sería menos 3 medios. Si tengo el vector normal de una recta en lugar del vector director, pues puedo sacar el vector director, como ya he dicho, y a partir de ese vector director sacar la pendiente. Bien, pasamos al siguiente punto. Bien, aquí os he puesto las diferentes formas, las diferentes ecuaciones en las que podemos expresar una recta. Las paramétricas, la continua, la implícita y la explícita. Las pongo porque si a mí me dan estas ecuaciones de una recta, voy a recordar cómo sacar el vector director, también el vector normal y la pendiente. Bien, si me la dan en paramétricas, sabemos que los coeficientes de los términos que tienen lambda serán las coordenadas del vector director. Bueno, lambda o el parámetro que utilicemos en la recta. De manera que si la tengo en paramétricas, este v1, v2, esos dos números serían el vector director. Podría sacar la pendiente y el vector normal de la manera que he explicado antes. Si me dan la recta con la ecuación continua, pues sé que los denominadores van a ser ese vector director. De manera que a partir de este vector director puedo sacar el vector normal o la pendiente según necesite. En este caso, si me dan la ecuación implícita de la recta, pues yo sé que el vector normal de esta recta serían los coeficientes de la x y de la y en esta ecuación implícita, es decir, este sería el vector normal. En el caso de que me den la recta a y b, pues serían dos números que me darían. Pues a partir de este vector normal, como he explicado antes, podría sacar el vector director, podría sacar la pendiente. Bueno, en este caso lo voy a escribir y sería intercambiar las coordenadas y cambiar una de las dos de signo. En este caso cambio la b, podría cambiar la a. Bien, y en último lugar, si me la dan con la ecuación explícita, pues no lo he recordado antes, pero lo recuerdo ahora, el vector director sería 1, m, es decir, sería como coordenada x el 1 y la coordenada y del vector director pues sería la pendiente. Si no recuerdo esto, pues puedo pasar de la explícita a la implícita y sé que estos dos coeficientes serán el vector normal y a partir de ahí sacar el vector director, la pendiente o lo que necesite. Bien, también sabemos cómo pasar de una de estas ecuaciones a las otras, de manera que si en algún momento con la ecuación que me dan no recuerdo esto que acabo de comentar, siempre puedo cambiar a otro tipo de ecuación en la que sí que recuerde cómo sacar el vector director, el vector normal o la pendiente. Bien, aquí tenemos una tabla resumen de esto que estoy diciendo, aunque si entendemos lo que acabo de decir no hace falta memorizarse nada de aquí. Bien, paso a resolver algunos ejemplos. Dice, dada la recta, esta de aquí, haya una recta R1 paralela a R que pase por este punto. Recuerdo, para poder hallar una recta, por ejemplo, necesitamos
un punto por el que pase y un vector director. Pues en este caso, punto lo tenemos y como la recta es paralela a esta, el vector director me sirve el mismo. Entonces, el vector director de esta recta R, que lo voy a indicar con la letra V y poniendo como subíndice una R para indicar que es de esta recta, es, ya lo he dicho, los coeficientes de los términos con el parámetro t sería el vector 5 menos 2. Luego yo sé que el vector director de mi recta que quiero hallar, de la recta R1, va a ser exactamente igual, ya que me dice que esta recta es paralela a la otra. Luego tengo este vector director, tengo un punto por el que pasa, luego no me dice qué tipo de ecuación tenemos que sacar, pues voy a escribir las paramétricas. De manera que sería x es igual a 6 más 5t o 5 lambda, podemos poner el parámetro que queramos, e y es igual a 4 menos 2 lambda. Bien, esto sería el apartado A. El apartado B, una recta R2 que sea perpendicular a R. Si esa recta R2 es perpendicular a R, quiere decir que el vector director de R2 será perpendicular al vector director de R. Luego, si este es perpendicular a este, es decir, este vector es perpendicular, se indica con este símbolo, a el vector director de R, pues yo sé que intercambiando las coordenadas y cambiando una de las dos de signo, por ejemplo, el vector 2, 5, ya tengo el vector director de R2. Luego yo sé que, bueno, aquí se me ha olvidado decir que esta es la recta R1. Yo sé que R2 pues tendrá de ecuaciones x es igual a, pasa por el mismo punto que es este, será 6 más 2 lambda, e y será igual a 4 más 5 lambda. Bien, y ya tendríamos resuelto el ejercicio. Vamos con el siguiente. Dice, dada esta recta, halla las ecuaciones paramétricas de R1 perpendicular a R que pasa por este punto. Bien, si esta recta R1 que quiero hallar es perpendicular a R, quiere decir que su vector director será perpendicular al vector director de esta recta. Yo de esta recta, como la tengo en la implícita, sé que puedo sacar directamente el vector normal de esta recta R, que es el 3 menos 7. Como este vector es perpendicular a esta recta y quiero una recta que sea perpendicular a esta, me sirve de vector director de la recta R1 que quiero hallar. Es decir, como esta recta R1 es perpendicular a esta y este es vector perpendicular a esta, me sirve como vector director de R1. Luego el vector director de la recta que quiero hallar será exactamente igual al vector normal de la recta R. Es decir, 3 menos 7. A ver, voy a dibujarlo para ver si se ve mejor. Es decir, si yo tengo esta como la recta R, quiere decir que este vector es el normal a esta recta. Es decir, que si yo lo dibujo, ese vector es perpendicular. Y la recta que quiero yo hallar, porque me lo dice el enunciado, la recta R1, es justo perpendicular a esa recta R. Luego esa recta que yo quiero hallar va a tener como vector director este vector normal. Es decir, este es el vector normal de la recta R y me va a servir también como vector director de la recta R1, que es la que yo quiero hallar, que es esta que he pintado aquí. De manera que las ecuaciones quedarán de esa recta R1 como x es igual, como pasa por el punto 2 menos 4, pues será 2 más, su vector director es 3 menos 7, luego 3 lambda, e y es igual a menos 4 menos 7 lambda.
Bien, vamos con el apartado B. Dice la ecuación explícita, en este caso me pide la explícita, de otra recta, que llama R2, paralela a R y que pasa por 0, 0. Como es paralela a R, yo sé que tendrá el mismo vector director que R, tendrá el mismo vector director que esta recta, la que quiero hallar. En este caso, el vector director de R no lo hemos hallado. Es decir, si yo quiero hallar el vector director de R, lo tendré que hallar, por ejemplo, a partir de este vector normal, que es perpendicular. Luego, en el apartado B, yo sé que puedo hallar el vector director de R cambiando las coordenadas de posición y cambiando una de signo, por ejemplo, el vector 7, 3. Este vector me servirá como vector director de la recta R2, que es la que quiero hallar. Es decir, el vector director de la recta R2 será igual que el vector director de la recta R, es decir, 7, 3. Como me piden la ecuación explícita, pues puedo hallarla directamente con la pendiente. Pues yo sé que la pendiente será 3 partido de 7. Luego yo sé que esa ecuación explícita será de la forma 3 séptimos por x más n. Pero yo sé que pasa por el punto 0, 0. Luego, si pasa por el punto 0, 0, debe cumplir esta ecuación. Es decir, 0 es igual a 3 séptimos por 0 más n. Quiere decir que n tiene que ser 0. Luego, la ecuación que tenía que hallar era igual a 3 séptimos de x y no tiene término n, ya que es 0 directamente. Siguiente ejemplo. Dada esta recta, hallar la ecuación continua de una recta R1 perpendicular a R que pase por este punto. Bien, tengo un punto de esta recta R1, me faltaría su vector director. Me dice que es perpendicular a R, luego su vector director, como ya hemos visto en un ejemplo anterior, sería el vector normal a esta recta R. Es decir, yo sé que de la recta R, como están paramétricas, sé que su vector director será el 5 menos 2. Como esta recta R1 es perpendicular a R, pues su vector director será perpendicular a este. Es decir, el vector director de la recta R1 será 2, 5. Intercambio las coordenadas y cambio el menos 2 de signo. Luego quiere decir que la ecuación continua, en este caso me pide de esta recta R1, será x menos el punto, la coordenada x del punto por el que pasa, que es 3 partido de 2, es igual a y menos menos 2, es decir, más 2 partido de 5. Bien, ya tendríamos el apartado A resuelto. Apartado B. El apartado B dice la ecuación implícita de R2 paralela a la recta R. Si es paralela a la recta R, quiere decir que el vector director de esta recta R2 será 5 menos 2. Pero como me pide la ecuación implícita, sé que la forma más rápida de sacarla es sacando el vector normal de esta recta, es decir, su vector normal será perpendicular a este vector director, de manera que quedará 2, 5. Luego sé que esa ecuación implícita será 2x más 5y más c, que no sé cuánto vale c, igual a 0. Como sé que pasa por el punto 7, 4, sé que ese punto tiene que cumplir esta igualdad. Y a partir de esa igualdad, despejando c, calcularé cuánto vale. Entonces quedará 2 por 7 más 5 por 4 más c igual a 0. 2 por 7, 14, 5 por 4, 20, queda 34, luego c es igual a menos 34. Luego quiere decir que la ecuación será 2x más 5y menos 34 igual a 0. Bien, apartado C, la ecuación explícita de una recta R3 que es paralela a R y que pasa por este punto. Pues sabemos que si es paralela a la recta R, quiere decir que el vector director de esa recta R3
tendrá que ser igual al vector director de R, es decir, 5 menos 2. Como es la explícita, pues lo más cómodo es sacar la pendiente, que sabemos que es menos 2 partido de 5. Luego quiere decir que la ecuación será igual a menos 2 quintos por x más un valor n que tenemos que calcular. ¿Cómo lo calculamos? Pues de forma similar al apartado B. Sé que pasa por el punto s igual 7, 4. Luego sé que tiene que cumplir esta ecuación, es decir, que 4 tiene que ser igual a menos 2 quintos de 7 más n. De aquí despejo n, me queda, si hago como un denominador, me quedará 20 quintos, luego más 14 quintos igual a n. Lo que quiere decir que n es igual a 34 quintos. De manera que la ecuación va a ser, la solución será que esta recta es igual a menos 2 quintos de x más 34 quintos. También podría haber obtenido esta ecuación, en lugar de escribir esto, sustituir el punto y despejar n, mediante la ecuación que se llama ecuación punto pendiente, con la que aplicándola y simplificando llegamos a lo mismo. Bien, habíamos visto diferentes ejemplos de hallar rectas paralelas o perpendiculares a otra recta dada. Vamos a ver ahora ya el análisis de la posición relativa de dos rectas. Es decir, si a mí me dan dos rectas, pueden ocurrir tres cosas. Y es que esas dos rectas se corten en un punto. Puede ocurrir que esas dos rectas sean paralelas. O puede ocurrir que esas dos rectas que me den sean exactamente la misma recta. Bien, entonces, cuando me den esas rectas, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues compararé los vectores directores de esas rectas. Si yo tengo el vector director de una de esas rectas y el vector director de la otra, pues en caso de que esos vectores directores no sean paralelos, seguro que se cortan en un punto. Sin embargo, si yo tengo esos dos vectores directores y veo que son paralelos, es decir, que sus coordenadas son proporcionales, pues sé que o serán paralelas o es porque en verdad me están dando la misma recta. ¿Cuándo me pueden dar la misma recta y yo a simple vista no darme cuenta? Pues porque una me la pueden dar con su ecuación continua, otro con sus ecuaciones paramétricas, por ejemplo, y que a simple vista no se vea claro que son la misma, pero hay que analizarlo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues compararemos los vectores directores. Si no son paralelos, sé que estaré en este caso, es decir, que se cortan en un punto. Y podremos calcular ese punto de corte, ahora veremos cómo. O puede ser que esos vectores sí que sean paralelos. En caso de que sean paralelos, o las rectas sean paralelas o estaremos hablando de la misma recta. ¿Cómo sabré si es que son paralelas o estamos hablando de la misma recta? Pues cogeré un punto de una recta y comprobaré si está en la otra. Si cojo un punto cualquiera, me da igual qué punto coger, y veo que no está en la otra, quiere decir que son paralelas. Si cojo un punto cualquiera, compruebo si está en la otra recta y veo que sí, sabré que son la misma, porque ya sabré que los vectores directores son paralelos. Luego, o están todos los puntos, o ningún punto coincide, es decir, no hay ningún punto de una recta que esté en la otra, o todos los puntos de una están en la otra. Luego, por eso me basta con coger uno, porque en el momento que compruebe que uno sí que está, sabré que están todos. Si veo que uno no está, sabré que no hay ninguno. Insisto que es en el caso de que los vectores directores sean paralelos. Si no son paralelos, sí que habrá un punto que coincide y será único que podremos hallar. Vamos a ver esto con ejemplos. Bien,
tenemos esta recta, estas dos rectas, y queremos saber su posición relativa. Bien, voy a sacar en primer lugar los vectores directores. El vector director de la recta R1 sería el -1, 3, y el vector director de la recta R2 sería el 2, -3. Bien, a simple vista ya se ve que no son paralelos porque sus coordenadas no son proporcionales. Si no, podemos hacer el cálculo, dividimos una coordenada entre otra y comprobamos si es igual a la división de las otras y vemos que no son. Luego sabemos en este caso que las rectas R1 y R2 seguro están en el caso de se cortan en un punto. ¿Cómo calculamos el punto en el que se cortan? Vamos a ver diferentes casos, es decir, cómo calcular ese punto de corte en caso de que me den las dos en paramétricas, de que me den una en paramétricas y otra en implícita o explícita, o que me den las dos en sus ecuaciones implícita o explícita o continua. Bien, en este caso, cuando me dan las dos en paramétricas, pues el punto de corte pues será un punto que saldrá de igualar esta coordenada x con esta coordenada x y esta coordenada y con esta y. Cuidado, cuando lo igualemos, el parámetro t que hace que me salga ese punto de corte en la primera recta puede que sea diferente al de la segunda. Luego tendré que cambiar el nombre del parámetro en una de las dos rectas, ya que son parámetros en verdad diferentes. Entonces, cuando lo iguale sería 5 menos t igual a -1 más, y este parámetro, pues, por ejemplo, lo podríamos llamar s, para que no sea igual. De manera que quedará -1 más 2s, aquí me he equivocado, esto es t. He puesto lambda porque generalmente uso lambda, pero bueno, aquí pone t. Y lo otro sería 3t igual a 6 menos 3s. Bien, esto es un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas. Luego se puede aplicar cualquier método, igualación, reducción, sustitución. Bien, voy a resolverlo, por ejemplo, por reducción. Paso todos los términos con incógnita a un lado. Quedaría menos t menos 2s igual a menos 6. Y 3t más 3s igual a 6. Multiplico la de arriba por 3, la de abajo la dejo igual. Quedaría menos 3t menos 6s igual a menos 18. Y abajo quedaría 3t más 3s igual a 6. Sumo, aquí queda menos 3s igual a menos 12. Luego queda que s es igual a 4. Ya tengo s. Tengo que calcular t. Si en verdad estoy calculando el punto de corte, en verdad no necesito ya calcular t, ya que este valor del parámetro s, sustituyendo aquí, me sacará el punto de corte. Si quiero, pues puedo hallar el valor de t despejando de una de las dos ecuaciones, por ejemplo, de esta de aquí, y me sale que si s es 4, sustituyo, despejo y me queda que t es menos 2. Si t es menos 2, también sustituyo aquí en el parámetro y hallo el punto de corte. Si al sustituir s por 4 aquí y al sustituir t por menos 2 aquí me da el mismo punto, es que lo he hecho bien, debe dar el mismo punto. Es decir, si no nos equivocamos en los cálculos, no haría falta ni comprobarlo. Como ya he dicho, con s ya me bastaría, saco el punto de corte y sé que con t seguro me va a salir el mismo punto. Pero lo podemos hacer por si acaso. Bien, entonces voy a calcular ese punto de corte, por ejemplo con la s, que es la primera que he calculado, y quedaría que x es igual a menos 1 más 2 por 4, es decir, igual a 7, e y sería igual a 6 menos 3 por 4. Sería menos 6. Luego quiere decir que el punto de corte es el punto 7 menos 6. Bien, pasamos al siguiente ejemplo con estas dos rectas.
En este caso, el vector director de la recta R1 es el 1 menos 3 y el vector director de la recta R2 es el 2 menos 6. Podemos observar que sus coordenadas son proporcionales, luego son vectores con la misma dirección, son paralelos. Podemos hacer el cálculo y poner que un medio es igual a menos 3 partido de menos 6. Luego R1 y R2 o son paralelas las rectas o son la misma o son coincidentes. ¿Cómo compruebo si son paralelas o coincidentes? Pues voy a coger el punto de una de las dos. Por ejemplo, un punto de la recta R1 sería el punto 2, 5. Y voy a comprobar si ese punto de la recta R1 está en la recta R2. Por eso lo pongo aquí entre interrogantes. Indico punto de la recta R1, voy a ver si pertenece a la recta R2. Vamos a verlo, no lo sabemos. Pues cojo y sustituyo en la recta R2. De manera que va a quedar la coordenada X es 2, 2 tiene que ser igual a 2t, y la coordenada Y es 5, 5 tiene que ser igual a 3 menos 6t. Y tengo que obtener cuánto vale la t. Aquí la t vale igual a 1, y aquí valdría, si paso el 3 al otro lado, restando queda que 2 es igual a menos 6t, lo que queda es que t es igual a menos un tercio. Me ha dado dos valores de t diferentes, luego quiere decir que este punto no pertenece a la recta R2. Ya que cualquier punto de la recta se obtiene cambiando t por un mismo valor en las dos ecuaciones. Yo cuando cambio t por 7, por ejemplo, o por 20 o por menos 3, lo tengo que hacer en las dos ecuaciones y haciendo eso me sale el punto. Aquí vemos que para que me salga un 2 en la primera necesito cambiar la t por 1 y para que me salga un 5 en la segunda necesito cambiar la t por menos un tercio. Luego no hay un mismo valor de t para obtener las coordenadas del punto que quería. Luego quiere decir que ese punto no pertenece a esa recta. Luego, como conclusión, las dos rectas sé que son paralelas. Bien, siguiente ejemplo. Bien, en este ejemplo tenemos estas dos rectas que podemos darnos cuenta de que son las mismas que las de antes, excepto este numerito de aquí, este 3, que ahora es 11. Luego, el procedimiento es exactamente el mismo. No voy a hacerlo entero. Primero tendríamos que analizar los vectores directores, que son paralelos. Luego sabemos que las rectas o son paralelas o coincidentes. Cogería entonces un punto de R1 que va a ser el mismo que antes, porque la recta de R1 es la misma. Voy a coger el 2, 5. Podríamos coger otro, dándole a t cualquier valor. Este sale de darle a t valor 0. Bien, y vamos a comprobar si en este caso ese punto pertenece o no a la recta R2. Y como antes, sustituimos en las ecuaciones de R2, la x la cambiamos por 2 y quedaría igual a 2t. Sale otra vez t igual a 1 y es en la segunda en la que cambia la cosa. Tenemos que es igual a 11 menos 6t. Si pasamos el 11 al otro lado da menos 6, dividido entre menos 6 queda t igual a 1. Luego quiere decir que si cambiamos la t por 1 en la segunda ecuación me sale el punto 2, 5. Luego quiere decir que entonces ese punto sí pertenece a la recta R2. Luego quiere decir que estas ecuaciones de la recta R1 y estas ecuaciones de la recta R2 se refieren a la misma recta, es decir, R1 y R2 son la misma recta. Son la misma recta o son coincidentes. Viene a decir lo mismo. Son la misma recta. Bien, vamos con el siguiente ejemplo
y si me dan estas dos rectas. Ahora me las dan con sus ecuaciones implícitas. Bien, si una recta me la dan con su ecuación implícita, o me la dan con su ecuación explícita, o con su ecuación continua, vienen a ser lo mismo, ya que cada una de ellas la podemos obtener de las otras cambiando los términos de un sitio a otro. Las únicas que son diferentes son las paramétricas, ya que para obtener un punto tenemos un parámetro. Y en estos casos, tanto en la implícita como la continua como la explícita, simplemente es una igualdad en la que tenemos relacionadas las incógnitas x e y. Bien, entonces de aquí podemos sacar de la recta R1 el vector normal a esa recta, que sería el 3, 4. También de la recta R2 podemos sacar el vector normal, que es el 1, menos 3. Para saber si las rectas son paralelas, coincidentes o se cortan en un punto, puedo comparar directamente estos dos vectores, ya que si son los vectores directores paralelos, seguro que los normales también son paralelos. Y si los vectores directores no son paralelos, seguro que los normales tampoco. Pero si no lo tengo claro, tampoco pasa nada. Podemos sacar el vector director de R1, que sería el 4 menos 3, por ejemplo. Es decir, cambiamos las coordenadas de posición y cambiamos una de signo. Y de la recta R2, pues sería, por ejemplo, el 3, 1. Vemos claramente cómo los vectores directores no son paralelos, de manera que R1 y R2 se cortan en un punto. ¿Cómo hallo el punto de corte si tengo las dos ecuaciones en implícitas? Pues es un sistema de ecuaciones, es resolver el sistema. De manera que tenemos este sistema. He pasado los términos menos 5 y menos 6 al otro lado de la igualdad y, por ejemplo, por reducción, multiplico el de abajo por menos 3 quedaría esto de aquí. Si sumamos, queda 13i es igual a menos 13, luego i es igual a menos 1. Si es igual a menos 1, pues para hallar la x en cualquiera de estas dos. Por ejemplo, en esta de aquí cambio la i por menos 1 y queda que la x es igual a 3. Luego, en este caso, el punto de corte sería el 3 menos 1. Cuidado, no lo confundamos con el sistema que hemos resuelto antes. Aquí resolvemos un sistema en el que las incógnitas x e y son las coordenadas del punto. Cuando hallamos x e y ya tenemos el punto, ya que tenemos las ecuaciones en implícitas. En el sistema que hemos resuelto aquí, lo que hallábamos eran los valores de t y s, que eran los parámetros, el valor de los parámetros que hacen que me salga el punto de corte al sustituir en las ecuaciones paramétricas. Aquí solo necesitaba hallar un parámetro, como he dicho antes. Aquí sí, en este sistema, tengo que hallar la solución de las dos incógnitas, ya que esas incógnitas son las coordenadas del punto de corte. Bien, vamos con otro ejemplo. Imaginemos que me dan estas dos, pues igual que antes. Puedo sacar de esta su vector normal, que sería el 1 menos 2. De la recta R1 voy a indicar, y aquí de la recta R2 sería el menos 2, 4. Ya podemos darnos cuenta de que multiplicando esta por menos 2 obtenemos esta. Luego los vectores normales son paralelos, luego seguro que los vectores directores también. Pero bueno, si no lo tuviéramos claro, pues podemos sacar los vectores directores, que aquí sería el 2, 1. Y aquí podemos poner el 4, 2 y evidentemente son vectores paralelos, lo que quiere decir que las rectas R1 y R2 son paralelas
o coincidentes. Pues tengo que coger un punto de una y comprobar si está en la otra. En este caso, ¿cómo saco un punto de una recta? Pues un punto son dos coordenadas que al ponerlas aquí se cumple la igualdad. Pues le doy un valor a la x y despejo la y, o le doy un valor a la y y despejo la x, lo que prefiramos. Pues voy a hacer, por ejemplo, para R1, voy a hacer que la x sea 0, y si despejo queda 0 menos 2y más 4 igual a 0, me queda que la y tiene que ser 2. Luego me sale el punto de coordenadas. Un punto de la recta R1 va a ser el que tiene coordenadas 0, 2. Pues compruebo si ese punto pertenece o no a R2, sustituyendo en la igualdad y viendo si se cumple. Es decir, quedaría menos 2 por 0 más 4 por 2 más 4 igual a 0. Si hacemos esta operación, esto queda 4 por 2, 8, más 4 queda que 12 es igual a 0. No se cumple la igualdad, esto no es cierto. Quiere decir que el punto de la recta R1 no pertenece a la recta R2, luego no pertenecerá a ningún punto, ya que los vectores directores serán paralelos. Luego quiere decir entonces que R1 y R2 son rectas paralelas. Vamos con el último ejemplo, y en este tenemos una recta con secuación implícita y la otra en paramétricas. De esta que tenemos con secuación implícita podemos sacar el vector normal, que es el 2 menos 5. Y de esta que tenemos en paramétricas, su vector director es el 3 menos 1. Bien, para saber si son paralelas o no, tendría que comparar los vectores directores o los vectores normales. Entonces, podría sacar a partir de esta su vector director, es decir, sería el 5, 2, y ver si los dos vectores son paralelos, que se ve claramente como no lo son. Luego, quiere decir que R1 y R2 se cortan seguro en un punto. O lo que también podría haber hecho es, en caso de que sean paralelas las rectas, es decir, que este vector y este vector sean paralelos, estos dos vectores tendrían que ser perpendiculares. Luego, para ver si son las rectas paralelas, o también podrían ser coincidentes o no, podría haber hecho el producto escalar de este vector y este. Si hago el producto escalar queda 2 por 3 más menos 5 por menos 1, y esto daría 5 más 6, 11. Como da distinto de 0, quiere decir que estos dos vectores no son perpendiculares, y si no son perpendiculares seguro que las rectas R1 y R2, pues lo mismo, se cortan en un punto. Luego, o lo hacemos de esta forma o lo hacemos de esta. Bien, para hacerlo de esta necesito sacar este vector director, para hacerlo de esta con estos dos me bastaría. Como sé que se corta en un punto, voy a hallar ese punto de corte. Ya hemos visto cómo hallar el punto de corte en caso de tener las dos rectas en paramétricas, cómo hallarlo teniendo las dos en implícitas, o ya he dicho que si en lugar de en implícitas la tenemos con su ecuación continua o con su ecuación explícita, en verdad es resolver un sistema, es decir, pasando los términos de un lado al otro sería lo mismo que la implícita. El único cambio es si la tenemos en paramétricas. Ya tenemos una en paramétricas y otra con la implícita. Pues para hallar el punto de corte lo que hacemos es cambiar las ecuaciones que tenemos en paramétricas en la implícita, es decir, cambio la x por esto en la implícita y la y en la implícita por esto. Entonces quedaría 2 por esto de aquí. Estoy cogiendo esta ecuación, cambiado la x por esto, y ahora menos 5 por la y la y es 2 menos t,
menos 12 tiene que ser igual a 0. Es una ecuación con una sola incógnita que es t. Pues hallaré t y sabré el valor del parámetro que hace que me salga el punto de corte. Y esto queda menos 22 más 6t, menos 5 por 2 es 10, más 5t menos 12 igual a 0. 6t más 5t, 11t, menos 22, menos 10, menos 32, menos 12, menos 44, que si lo pasa al otro lado queda 44. 11t igual a 44, t es igual a 4. Luego quiere decir que el punto de corte será x es igual a menos 11 más 3 por 4, estoy sustituyendo aquí las paramétricas, y queda igual a 1, e y será igual a 2 menos 4, que es menos 2. Luego quiere decir que el punto de corte será el 1 menos 2. Bien, y esto sería todo.